a Dios y su relación con Dios simplemente se pone para un miércoles o un domingo o los días que solamente, amados, tendremos nosotros algún servicio, cuando estamos en la necesidad. Nadie me levante su mano, pero ¿cuántos, si somos sinceros, cuántos de nosotros buscamos a Dios en todo tiempo y en todo lugar? O algunos de nosotros lo buscamos cuando el agua ya nos rebasó de la nariz. Estamos aquí, iglesia. Cuando yo me metí a la playa, estando ahí en South Padre Island, que me estaba ahogando en 1 metro de agua, yo no le pregunté a Dios, ¿me meto? Iba 150, casi 200 metros hacia adentro, Rafa. Ahí, pelado de 1,86, portentuoso como yo, cuadritos, hechos ruedas, pero con fe los veías como six pack. Pero sabes, iglesia, yo me metí y no le pregunté a Dios, pero en el momento que me sentí ahogar fue cuando me recordé que existía Dios. Hay muchas veces, iglesia, que tú no le preguntas si puedes entrar por la puerta, pero cuando descubres que era la puerta que no era la tuya, es cuando recurres a Dios. Hay muchos procesos que no vienen de Dios. Hay procesos que tú y yo escogemos por haber sacado a Dios. Estamos aquí, iglesia. Asegúrate de que Dios siempre vaya contigo. Asegúrate de que Dios sea quien te guíe. Asegúrate de que Dios siempre vaya delante de ti. Nunca empujes una puerta que no haya abierto nuestro Dios. Hoy te vengo a decir, amados, abrázate de la promesa de Dios. Abrázate de la presencia de Dios. La cueva de Adulam fue cuando David se encontró con un Dios totalmente diferente. Porque, ¿sabes? David había encontrado en medio de la alabanza, él tenía un fan club de borreguitos. Ahí lo aplaudían. Todos estaban con David. Pero cuando llegó en la cueva, amados, estaba solo. Cuando llegó a la cueva, el ungido, el que derrotó a Goliat, el gran salmista, ahora se encontraba solo. ¿Cuántas veces tú y yo, estando acompañados, no nos sentimos solos? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado con familia, con hijos, y nos sentimos totalmente rotos y quebrados? Tristes, y decimos, estoy tan solo. Amados, en la soledad tú descubrirás a un Dios de presencia. Amados, sin duda David no quería estar en la cueva. Él quería estar en el palacio. Y es posible que hoy, amados, tú estés en el lugar donde tú no quieres estar. Es posible, amados, que tú estés en el lugar que tú no quieres pasar. Pero hoy vengo a decirte algo poderoso en el nombre de Jesús. Si hoy estás pasando por la cueva, no bajes los brazos, no bajes la mirada. Escribe tu mejor salmo, escribe tu mejor oración. Dedícate con la mejor de tus actitudes a buscar de la presencia del Señor. Amados, te recuerdo que la cueva no es el olvido de Dios. La cueva no es el tiempo de castigo de Dios. La cueva es el tiempo de ser preparado para llegar tú al lugar donde Dios diseñó para ti. Pablo lo dijo, estar en sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando esté todo bien. Cuando pasemos por pruebas, cuando estemos preparando ese momento en medio del dolor, en medio de toda la situación, en medio de donde ya no puedes más, dale gloria a Dios, porque cuando tú no puedes más es cuando Dios entra para que todo lo puedas en Cristo que te fortalece. Amados, no rechaces lo que Dios te enseñará. Escucha, si un nombre le puedo dar distinto a los valientes de David, te diría, no rechaces las enseñanzas de la cueva. No rechaces la enseñanza de los procesos de la cueva. Lo malo no está diseñado para destruirte. Lo malo está diseñado para mostrarte el poder y la autoridad de Dios. Dios te enseñará mucho más en tus tiempos de lágrimas que en tus tiempos de risa. Escúchame algo importante, iglesia. En los tiempos de cueva es cuando Dios te preparará para llevarte a los tiempos de palacio.
Te lo voy a volver a repetir porque yo creí que me ibas a decir amén con un gloria a Dios, con un aleluya, con un grito de júbilo. Porque los tiempos de cueva son los que te prepararán para llevarte a tus tiempos de palacio. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Con esto terminé la semana pasada y te lo dije. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y el versículo número 2, que aquí parto para la predicación de esta tarde, de este día, y dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 afligidos, 400 amargados de espíritu, 400 endeudados. No era lo que David necesitaba. David necesitaba en su entendimiento hombres portentuosos, hombres de valor, hombres que le ayudaran a entender los momentos y los tiempos, hombres que lo ayudaran en su debilidad a ser fortalecido. Pero no, encuentra afligidos, encuentra aquellos que estaban endeudados, aquellos que estaban en amargura de espíritu. Amados, esos hombres eran perseguidos, 400, rechazados, señalados. No eran exitosos, no eran afamados, no fueron escogidos por David. Llegaron a él y todavía le dicen: tú eres nuestro jefe. ¿El jefe de qué? ¿El jefe de todos los que estamos mal? Hay veces que tú no vas a entender, amados. Pero hoy te vengo a decir: no rechaces lo que Dios te va a enseñar en tus tiempos de cueva, pero no rechaces a aquellos que te van a acompañar hacia tu camino en el palacio. Van a llegar, amados, no lo rechaces. No te unas al que te quiere, al que te dice lo que quieres oír. Únete al que te dice la verdad. Amados, la cueva es el lugar de refugio, el lugar de transformación, el lugar de cambio. La cueva es el lugar donde dejas las heridas, amados, y donde te estás preparando para vivir la nueva temporada. Ellos estaban afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, sí, pero no se quedaron así. Yo dije: no se quedaron así. Ellos se convirtieron, no fue afuera, fue en la cueva. No fue en el mejor de los momentos, fue en el lugar de aflicción, en el lugar donde estaban endeudados, donde estaban amargados en su espíritu. Los tiempos de cueva te deforman, te transforman, tú lo eliges. Pero sabes, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, nos da aquello, amados, que después de los tiempos de cueva, esos 400 hombres, dice la palabra del Señor, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra. No, gracias mi hermana Carmen, nomás usted está siguiendo la prédica. Muy para pelear. Antes llegaron a una cueva para esconderse. Antes estaban afligidos, estaban amargados de espíritu, estaban endeudados, pero ahora eran valientes hombres de guerra. El tiempo de cueva, amados, te lleva a ti a ser diferente. Te lleva a procesarte, a tener un valor distinto. En el mundo, lo he explicado muchas veces, se dice: lo que no te mata te hace más fuerte. No, iglesia, lo que no te mata te prepara. Lo que no te mata te forja. Lo que no te mata, amados, te lleva a ti a poder declarar que es más fuerte el que está en ti que aquel que vino contra ti. Amados, David había sido llamado, había sido ungido para ser rey, pero ahora era el jefe de 400. Muchas de las ocasiones, amados, tú vas a tener que estar en esos 400. Pero sabes, esos 400 hombres llegaron a ese lugar y llegaron afligidos, amargados. Pero algo llama poderosamente mi atención: que David en el desierto
tuvo guerra. En sus tiempos de cueva tuvo guerra. En sus tiempos de palacio tuvo guerra. Esto me muestra algo importante. El enemigo no le importa si tú estás en un desierto, si tú estás en un palacio o si tú estás en una cueva. No importa si tú eres el pastor, si eres hijo, ministro, siervo, o si eres el hijo del gadareno. El enemigo siempre está en guerra contra ti. Yo dije, el enemigo siempre está en guerra contra ti. Hay algunos que dicen, ay, es que me sorprendió, porque estabas descuidado. Tú no te debes de sorprender con lo que ya está avisado. Tú vas a tener guerra. Yo dije, tú vas a tener guerra, tú vas a tener batallas, tú vas a tener el día malo. En ti va a llegar la aflicción, va a llegar, amado, el momento de la debilidad. A ti te va a llegar el día equivocado, iglesia. Estamos preparados para la guerra. Tú eres hoy un hombre que eres del ejército de Jehová. Jehová dice, y su apellido, ¿quién se lo sabe? Es Jehová. Jehová. Y si tú eres un soldado, prepárate, porque la victoria es tuya. $400 hombres. Y salen de ahí, amados, 37 afamados. 37 de esos 400 son afamados. En la Biblia se relatan algunas de las victorias de ellos. Pero hoy quiero hablarte de esos 3 que eran diferentes a esos 37, que fueron transformados en los capitanes. Eran 400 hombres de guerra, 400 valientes. Pero estos 3, amados, eran los capitanes de ellos. Y hoy quiero hablarte de ellos, amados. Y sabes, quiero llevarte a través de la palabra del Señor a descubrir que cuando tú pasas por la cueva y eres transformado, tú te tienes que preparar para ser el guerrero, pero no cualquiera, sino tú tienes que ser el guerrero de la victoria. Porque no cualquiera pelea. Escucha, iglesia, no es lo mismo pelear que pelear y ganar. Te lo voy a volver a repetir. No es lo mismo pelear que pelear y ganar. Tú tienes que pelear para ganar. Tú no puedes pelear en la duda. Tú no puedes pelear en el temor. Tú no puedes pelear, amados, en el a ver si puedo. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mía la victoria. Yo doy el paso, porque si tú vas conmigo, yo te sigo a ti, porque es tuya la batalla, porque tú eres el que va delante de mí. Iglesia, asegúrate que tu pelea no la pelees tú, sino que la pelee Él por ti. El gran problema de la iglesia es que sigue peleando sus batallas. ¿Sabes cuál es la batalla más grande del cristiano? Negarse a sí mismo. La pelea más fuerte del cristiano es negarse a sí mismo. Es dejar el orgullo afuera. Es dejar la justificación a un lado. Dejar, amados, el pobre de mí. El dejar por qué a mí. Dejar la pregunta. Y empezar a atrevernos a caminar en la victoria. Escucha, ayer lo escuché de alguien que me lo recordó. Dios da sus mejores batallas para sus mejores guerreros. ¿Cuántos buenos guerreros hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos del ejército de Dios están aquí? Pero ¿cuántos quieren la victoria en medio de sus batallas? ¿Cuántos quieren decir yo soy más que vencedor? ¿Cuántos quieren sentarse en la gloria de Dios? ¿Cuántos no quieren ser de los 400, sino quieren ser de los 3? Amados, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Al ratito camina, al ratito te carga, hija. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, dice el Tacmonita, principal, hello, dice principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. José Basebet era uno de los 400 que había llegado a la cueva de Adulam. Era un hombre afligido, era un hombre amargado de espíritu.
Pero ahora él era el principal de los capitanes, de los valientes de David. Ya no era uno más, ahora era el capitán. Ya no era el que estaba afligido, ahora 800 habían muerto. Pero sabes, amados, José Basebet significa el que ocupa el asiento, el que ocupa el lugar, el que ocupa, amados, el lugar que Dios le preparó. Escucha, José Basebet no fue el que usurpó, sino fue el que ocupó. Amados, el principal de los capitanes, él ocupaba el asiento principal, esa posición solamente, y escucha, iglesia, la posición solamente la otorgaba el rey. ¿Me va siguiendo? Ponles algo que se conecten. El asiento no lo tomabas, él te lo otorgaba. Escucha, el asiento que tú tienes hoy es el que Dios te dio, es el que Dios preparó. Es probable que vas a pasar por la cueva, es probable que vas a pasar por tiempos de aflicción, es probable que vas a pasar por momentos de debilidad, es probable que vas a pasar por esos momentos que estás, amado, sin encontrarte a ti mismo. Pero hay un lugar, yo dije, hay un lugar que te está esperando, hay un lugar que Dios tiene. José Basebet, el que ocupa el lugar. Hoy vengo a decirte, tú vas a ocupar ese lugar, tú vas a ocupar el asiento. ¿Cuál? El que Dios te dio, el que Dios preparó, el que Dios te dijo, este es tuyo. El rey lo otorgó. Pero sabes, cuando el rey te otorga algo, escucha, es por valor, es por la fidelidad y la lealtad hacia el rey mostrado en la batalla. Hello. El principal de los capitanes, el que tenía, el que ocupaba el lugar, fue por el valor, la fidelidad y la lealtad hacia el rey en los tiempos de batalla. ¿Qué haces tú en los tiempos de batalla? ¿Eres leal y fiel a Dios? ¿Estamos aquí, iglesia? En medio de tu batalla, ¿cuál es tu lugar? Yo dije, en medio de la batalla, ¿cuál es tu lugar? En medio de la batalla, ¿cuál es el lugar que te está esperando? Escucha, Dios no tiene, y escucha y anótalo y grábatelo en tu corazón, Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene hijos preferidos. Pero cuando tú tienes valor, fidelidad en medio de la batalla hacia el rey, tú prepárate, porque hay un asiento esperándote. Yo dije, hay un asiento esperándote, hay una promesa que se va a cumplir, hay una palabra que va a llegar, hay una aquí, hay una hora de parte de Dios. José Basebet, él no ocupó cualquier espacio, ocupó el espacio que el rey le dio. Amados, no sé si lo estás entendiendo, pero Jesús tiene un lugar reservado para ti en su trono. Déjenme, se los leo en la Biblia para ver si me lo creen. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: al que venciere, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mí, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero Jesús tiene un lugar reservado para ti en su trono, en el trono de Dios. Hoy vengo a decirte, sí, vendrán enemigos que se levantarán contra ti, sí, vendrán ataques que tendrás que vencer. Llegará tu duda, llegará tu carácter, llegarán tus respuestas, llegarán tus actitudes, iglesia. Llegarán situaciones en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en las finanzas, en tu salud. Pero ¿sabes algo importante? Vence a los enemigos que se han levantado contra ti. Al que venciere. Dice al que venciere, no al que huye, no al que no lo enfrenta. Dice al que venciere. Tú tienes que saber, amados, que cada pelea no está diseñada para perderla. Cada pelea está diseñada para. Y si tú vencieres, prepárate, porque hay un lugar esperándote a ti. ¿Cuántos queremos un lugar en el trono del Rey?
Pero sabes, José Basebet dice, el tacmonita. El tacmonita, amados, no era una pertenencia, era una cualidad que se utilizaba para describir a un hombre astuto, a un hombre sagaz, a un hombre de alta percepción, un hombre prudente y escucha y provisor. Si llegó endeudado, ahora era un hombre provisor. Pero ¿sabes algo importante, amados? El que huía, el que ahora era aquel que hacía huir a los enemigos. José Basebet era el principal de los capitanes del ejército de David. ¿Por qué? Porque los tiempos de cueva son los que te van a llevar a ti a ser transformado del que huyes, a hacer correr a tus enemigos. Iglesia, escúchame algo, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío. Ay, Dios. No. Amados, dile al de enseguida, déjame en paz. Y escucha esto. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo los envío. No tú vas, yo los envío, dice el Señor. Jesús no se está refiriendo al veneno de una serpiente, iglesia. No se está refiriendo al oír de un cascabel. No se está refiriendo a la mordida. No, se está refiriendo, amados, a ser prudentes. Ser prudentes como una serpiente se refiere a ser astutos y sabios para defender y saber defendernos de las amenazas. La mejor amenaza no es el ataque. La mejor amenaza es ser prudente. Estamos aquí, iglesia. La falta de prudencia te va a llevar a ti a cometer muchos errores. Las decisiones equivocadas no entran en las personas que no saben decidir, entran en las personas que deciden imprudentemente. Estamos aquí, iglesia. Amados, hay que ser astutos y discernir a través del Espíritu para detectar y vencer esos engaños del enemigo. Para enfrentar un mundo hostil tenemos que ser astutos, pero tenemos que ser humildes para reconocer que Dios es el que nos puede ayudar. Iglesia, niégate a ti mismo para que Él crezca en ti. No pelees tus batallas, espera a Dios, espera a Jehová. Él te dará la victoria en su tiempo y en su forma. A Dios no lo menciona ni el segundo ni el minuto. A Dios lo menciona el cumplimiento del propósito. Iglesia, les dice, era adino. Adino significaba ser un adorno. Un adorno que embellecía el lugar. Le dice adino. Wow. Estaba destinado José Basebet para poder adornar, para darle lustre al ejército de los valientes de David. Ese hombre era tan valiente que se mostraba como algo distintivo, como algo digno de ser visto. Escucha, iglesia, hoy te quiero preguntar, ¿tú eres adino? ¿Eres digno de ser visto? ¿Eres digno de ser seguido? Porque un capitán, un jefe, un líder, un papá, una mamá tiene que ser ese adorno de la casa. No el adorno que embellece, no, sino aquel que es digno de poder ver. Estamos aquí, iglesia. Algunas de las mujeres les veo aretes, les veo collar, les veo pulseras. A los varones les veo relojes, amados. Es algo que te adorna, que te distingue, amados. ¿Qué es lo que te distingue a ti? ¿Qué es lo que te adorna a ti? Porque tus hijos te tienen que seguir a ti. ¿Eres distintivo en tu familia? ¿Eres distintivo en tu lugar de trabajo? ¿Eres distintivo en la colonia donde vives? ¿O eres simplemente uno más? Llegaron 400, 37 se mencionan, pero solamente 3
te voy a hablar hoy, y hoy te estoy hablando del más importante de los capitanes. ¿Eres distintivo o eres simplemente un adorno más? ¿Eres digno de ser visto? La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué conocen de ti? ¿Qué conoce de ti la gente que está a tu alrededor? ¿Eres un hombre y una mujer digno de ser visto? ¿O muchos de nosotros nos ocultamos? Que nadie sepa que yo soy cristiano, que nadie sepa que yo no hago esto, que no hago lo otro. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Chisme o edificación? ¿Mentiras o verdades? ¿Eres distintivo o eres uno más de los 400? Iglesia, nunca te atrevas, escúchame, nunca te atrevas a ser el segundo en los caminos de Dios. Te lo voy a volver a repetir: nunca te atrevas a ser el segundo en los caminos de Dios. Tú tienes que ser distintivo, tú tienes que ser el principal. Si Dios va contigo, prepárate, porque te va a ser distinto, te va a ser diferente. No te va a llevar como un adorno que pones en un lugar, amado, si nadie lo ve. No, al contrario, todos te van a ver. Nadie tenga miedo a ser visto. Escucha, iglesia, nadie tenga miedo a ser visto. Pablo lo dijo de esta manera: ser imitadores de mí como yo soy imitador de él. Imita los principios, la palabra, en obediencia, y tú vas a ser digno de ser visto. Que tú seas, amado, el que todos ven, que seas tú el que todos siguen. Tú tienes que ser adino, tú tienes que ser distintivo del ejército de Jehová. Tú tienes que ser distintivo de la iglesia. Que la gente te vea y te pregunte: ¿qué tienes tú? A un Cristo que quiere salvarte, a un Cristo que quiere renovarte, a un Cristo que te ama tanto que te quiere perdonar. Que te vean: ¿qué tienes tú? Que deseen lo que tú tienes. Que aunque no lo tienes todo, hay paz, hay gozo, y hay en tu casa el amor de Dios fluyendo a través de tus propios poros. ¿Sabes, iglesia? Uno de los grandes problemas es que nosotros hemos dejado de ser astutos. Hemos dejado de ver cómo Dios pelea sus batallas, y las peleamos a nuestras maneras. Las peleamos peleando, ¿sí o no? Dice la palabra del Señor: la palabra blanda no les conviene, por eso no se lo dicen, que se lo saben. La palabra blanda. ¿Y cuántos la practicamos? Yo pregunté: ¿cuántos la practicamos? Porque todas la sabemos, pero en medio de tu prueba, ¿la practicas? ¿Eres distintivo? ¿O simple y sencillamente eres uno más de los que estás afligido? ¿Eres uno más de los endeudados? ¿O eres uno más de los amargados de espíritu? En medio de tu prueba, ¿estás dentro de la cueva? ¿O sales como matando los 800 enemigos que se levantaron contra ti? ¿Qué dice tu carácter de ti? Yo pregunto, iglesia, ¿qué dice tu carácter de ti? ¿Qué dicen tus actitudes de ti? ¿Qué dicen tus respuestas de ti en esos momentos? ¿Que eres cristiano o que eres un cristino? Hello. Porque muchas veces el proceso te deforma. ¿Y de qué me deforma? De ser lo que sí eres. Porque Cristo dijo que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. Que tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Qué me deformó? Dejaste de ser distintivo. Dejaste de ser alguien digno de ser visto. ¿Sabes, iglesia? ¿Cuántos de aquí podemos levantar nuestra mano y decirle: Señor, haz tu voluntad y que no se haga la mía? Porque la gran mayoría de nosotros decimos: que se haga mi voluntad, Señor. Porque en el cúmulo de peticiones es: dame esto, quiero esto, necesito esto, ¿sí o no? Tu oración puede ser tan corta de decirle: Señor, en esta mañana no vengo a pedir, sino simplemente vengo a decir que se haga tu voluntad y no mi voluntad en este día. Te lo voy a decir porque me caes bien, te conviene.
Porque la voluntad de Dios es buena. Haz tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En este día haz tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que no se haga mi voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sé distintivo. ¿Sabes, iglesia? Le da otra cualidad y le dice: Él es nita. Y algunos dijeran: ¿y eso qué es, pastor? Es una cualidad que habla de la agudeza, de la sensibilidad y la profundidad para tomar buenas decisiones. Me encanta Dios, porque te deja que tú tomes las decisiones. La palabra del Señor nos lo dice más lindo: Miguel, delante de ti pongo la vida y la muerte, tú la eliges. Tú lo eliges. Tú tienes hoy lo bueno y lo malo, tú lo eliges. ¿Estoy yo o estás sin mí? Tú lo eliges. Amados, él hablaba de lesnita, profundidad para tomar decisiones. Todos tomamos decisiones. Hoy te lo demuestro. Tú tuviste que decidir levantarte y salir de la cama en el día de hoy. Dios abrió tus ojos, pero tú decidiste continuar en el día. ¿Tomaste la decisión de lavarte los dientes o no? ¿Sí o no? Ay, mejor ni me los lavo, voy solo. Hoy ni me baño, ni quién me vaya a oler. ¿O no es cierto? Tenemos que tomar decisiones día con día, momento tras momento. Pero sabes, amados, ¿tus decisiones son pensadas y dirigidas por ti o son pensadas e inspiradas por Dios para ti? ¿Qué son tus decisiones? Amados, José Basebet era el principal de los capitanes. David vio algo extraordinario en él. ¿Y qué era? Que tomaba decisiones correctas. ¿Qué ve en ti, Dios? Tus decisiones, ¿cómo son? ¿Correctas o incorrectas? ¿A dónde te han llevado tus decisiones, iglesia? Hay muchos que deciden, amados, descansar en la casa mejor que descansar en la presencia de Dios. Deciden refugiarse, amados, en un colchón que en los brazos de Jesús. Pero ¿sabes algo importante, iglesia? Para un hombre como José Basebet, puedo declarar que él era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y porque usted dice eso, te lo puedo asegurar por lo siguiente: porque ningún hombre natural con una sola lanza pudiera matar 800 enemigos en un solo día. Fuera imposible. Y déjame te lo compruebo con la palabra. Jueces capítulo 14 versículo número 6. Jueces capítulo 14 versículo número 6 habla de Sansón. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Jehová, dice, vino sobre él. No pelees tus batallas en vacío. Pelea tus batallas en la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, el resultado de aquella victoria fue tan renombrada para Sansón que cuando el Espíritu Santo entró en él. Iglesia, no ignores la presencia de Dios. No ignores, no dejes a un lado al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no estés tan ocupado como para no ponerle atención a lo que Dios te está hablando. Zacarías capítulo 4 versículo número 6. Estamos hablando de José Basebet, recuerda. Zacarías capítulo 4 versículo número 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. No es con espada ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Pelea a la manera de Dios, pelea en la llenura de la presencia, pelea en su fuerza, pelea no con las fuerzas tuyas, no con tu estrategia, pelea a través de su llenura. Iglesia, sal de la cueva. Sal de la cueva, pero ser distintivo. Sé valiente, sé lleno del Espíritu Santo. Iglesia, basta ya de estar en la cueva paralizado. Basta ya de estar en medio de esa tormenta que hoy estás viviendo, atemorizado y rechazado. Porque el Espíritu que fortaleció a José Basebet hoy mora y está dentro de ti. Si lo crees, dime amén para el Rey. El segundo del cual te quiero hablar, el primero se llamaba José Basebet, el que ocupa el asiento, el que ocupa su lugar. El segundo, Eleazar. Eleazar, no Eleazar, Eleazar. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. Dice algo poderoso. Estamos hablando de los afligidos, de los endeudados, de aquel que estaba en amargura de espíritu. Pero hoy te estoy hablando de los tres aquellos que fueron los capitanes de aquellos 400. Y dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita dice, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla. Se habían reunido los filisteos, ¿para qué? Para la batalla, no era la visita, era para pelear, era para la guerra. Y se habían alejado, escucha, los hombres de Israel. Déjame te lo explico esto. Los filisteos habían venido para la batalla y los del pueblo de Israel, esos hombres, habían huido. La palabra del Señor declara: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que pelean las batallas y se muestran lo cobarde que han sido. ¿Te acuerdas dónde estaba David cuando peleó contra Goliat? Estaba en la línea de batalla. ¿Y dónde estaban todo el ejército de Saúl? Escondidos detrás de una colina. Hay pueblo que se esconde y hay pueblo que batalla. ¿De cuál eres tú? La prueba va a llegar, el día malo va a llegar, la batalla va a estar. Dice, los filisteos llegaron. Los filisteos vinieron y no vinieron a visitar, no vinieron a traer regalos. No, amados, ellos vinieron a la batalla. Pero hay un pueblo que rehuye, hay un pueblo que huye, hay un pueblo que se esconde, hay un pueblo que baja las manos. Hay un pueblo, amados, que literalmente ante la batalla, amados, sale en la naturaleza en vez de salir la presencia del Espíritu de ellos. En medio de tu batalla, ¿qué haces? ¿Corres y te escondes? ¿O corres a la línea de batalla? ¿Quién eres tú en medio de tus batallas? Yo no estoy hablando de cobardía y valentía. Yo estoy hablando de la decisión que tomas en medio de tu batalla. Amados, versículo 9, versículo 10 declara la palabra. Mira lo que dice. 2 de Samuel 23:10 dice, ¿quién? Eleazar. ¿Cómo se llama? Dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano y quedó pegada a su mano, es decir, fundida la espada. Que no se te olvide, fundida la espada, porque al finalizar de este tiempo, de este segundo personaje, te lo voy a aclarar. Quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran, y se volvió el pueblo en paz de él, tan solo, en pos de él, tan solo para recoger. Para eso sí son buenos.
Vienes, escúchame, porque te lo voy a decir de esta manera. ¿Vienes por la fama de tu victoria o vienes por las migajas de la victoria de otros? Te lo voy a volver a repetir. Hay cristianos que están dispuestos a ver la gran victoria, pero hay cristianos que están dispuestos solamente a recoger las migajas de esa victoria. Te lo voy a decir. Te amo tanto que te lo voy a decir yo. Porque has bendecido tanto al hermano. Porque ellos tienen una casota y yo tengo la que está perforada del techo. Si él es más malo que yo y mira cómo Dios lo ha bendecido. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Que vemos las victorias de otros y vivimos recogiendo los pedazos que se dejaron en ese lugar. Dice, y se volvió el pueblo en pos de tan solo para recoger el botín, para recoger lo que había. Iglesia, Eleazar significa Dios es ayuda. José Basebet, el que toma el lugar o el asiento. Eleazar, Dios ayuda. Amados, ese hombre valiente no abandonó a David. En un mundo hostil, en medio de la batalla, en medio de las guerras, cuando todos salieron corriendo, él enfrentó a los filisteos. Pero no lo enfrentó solo, lo enfrentó en el Dios que ayuda. Pero ¿sabes algo que me impresiona? Dios lo había puesto en ese lugar, a ese momento. Pero él no se abrazó, amados, del dolor. Él no vio a los que salieron corriendo. Él no vio y le dijo, ay, no corran, vengan, peleemos. No. Él fue el que enfrentó, él fue el que empuñó la espada. ¿Cuál es la empuñadura el día de hoy? ¿Qué tienes en tu mano, iglesia, en el día de hoy? ¿De qué te fundes en el día de hoy en medio de los filisteos? Esta es nuestra espada. Yo dije, esta es nuestra espada. Pastor, esa es la Biblia. La palabra del Señor es la espada. Efesios capítulo 6, versículo 17 lo declara de esta manera. Efesios capítulo 6 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, que es la palabra. ¿Sabes, iglesia? Eleazar no tenía cualquier espada, sino tenía la espada del Espíritu Santo. No hay, amados, no hay una opción para que un cristiano huya. Hoy nosotros nos paramos firmes y nos enfrentamos a cada batalla, nos enfrentamos a cada enemigo en el nombre de Jesús, tomando su palabra y fundiéndonos en ella. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para darte la victoria ante cualquier adversidad. Si contra ti se levanta guerra, ten paz. Si tienes la espada, prepárate, porque tuya es la victoria. Ante toda espada del enemigo, no le enfrentes, amados, con tu cuerpo, enfréntalo con la espada de la palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Mira lo que aclara la palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice, hijitos, me encanta cuando Dios nos habla. Hijitos, vosotros sois de, y los que habéis vencido. Y dice, y las habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Te lo voy a decir bien lindo. Basta de traer una espada cargada bajo el brazo. No te puedes dejar arrastrar
por el pasado, por el miedo y por el coraje. Tu espada no está bajo el brazo, tu espada está en tu corazón. Amados, los filisteos estaban listos para la batalla. Eran guerreros, eran bien entrenados, tenían estrategia, tenían espadas, jabalinas, armaduras, arcos, carros, eran violentos. Los filisteos eran hombres de guerra. Pero ahí es donde emerge un hombre con la valentía sobrenatural. Eleazar marcó la diferencia. Él tomó la decisión de la guerra y no de la cobardía de huir. Eleazar, amados, revestido de la espada, se la empuñó, y él ahí, amados, empezó a trabajar, empezó a matar, empezó a enfrentar. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 34. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Esa es la promesa de Dios para los que tienen la espada en su mano. Apaga los fuegos impetuosos. Evita no la espada, sino el filo de la espada. Sacaron fuerzas. ¿De dónde, pastor? De la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y se pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Es probable que pienses que las batallas te han robado las fuerzas, pero la Biblia nos enseña que las batallas desarrollan tu fuerza. ¿Estamos aquí, iglesia? Las batallas no debilitan tu fuerza, sino las batallas desarrollan tu fuerza. Nunca podrás descubrir el guerrero que hay dentro de ti hasta que enfrentes tus batallas. Los guerreros no se ganan por títulos. Los títulos se ganan por salir vencedor de las batallas. Amados, pelea con la mano, pelea con la palabra del Señor, tomado de la espada en tu mano. Iglesia, ante el cansancio, ante el dolor, tenemos que pelear, amados, y soltar lo que tenemos hoy ocupando nuestra mano, y ocúpate de poner y de empuñar lo que Dios ha puesto en ti. Él dice que Eleazar se quedó sin fuerza, pero siguió hacia adelante, siguió matando a través de la espada. Amados, cuando tú no tienes fuerza, la palabra del Señor dice que Él multiplica tus fuerzas. La palabra del Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, no es con tu fuerza, no es con espada, sino es con el Espíritu Santo de Dios que tú vas a obtener tu victoria. ¿Cuántos queremos la victoria? La victoria no es la ausencia de la batalla, sino asegurarte que pelees a través de la promesa y la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí son más que vencedores en Cristo Jesús? Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a sus promesas. Amados, aférrate y saldrás bendecido. No te conformes con el motín. Aférrate a hacer la victoria. El tercer hombre que te voy a hablar hoy se escribe Sama y se lee Chama. Está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. Hoy te he hablado de José Basebet, de Eleazar, y te voy a hablar del tercer capitán. Se llama Sama o Shama, y dice la palabra del Señor: después de esto fue Sama, hijo de Agé, dice Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces, dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Dónde se paró? No en la orilla. Él se paró y dice, y lo defendió. Dice, y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová
dio una gran victoria. Shama significa escucha, horror y desolación. El primero, José Basebet, el que ocupaba el asiento o el lugar. Eleazar era Dios ayuda. Pero hoy Sama o Sama quiere decir horror. Horror. Y muchas veces nuestra vida la hemos visto como ese horror. Horror, pérdida, desolación. Pero ¿sabes algo que me encanta de este hombre? Es que el significado de su nombre no le permitió, no le prohibió a él ser un capitán de lo que Dios le había otorgado. Amados, Shama eligió una vida diferente a los otros de lo que otros veían en él. Shama se destacó para tener un espíritu diferente, para defender lo que Dios le había dado. Era un pequeño campo de lentejas, dice, un pequeño campo de lentejas. El pueblo había huido, pero había un hombre que dijo: yo he trabajado, yo he forjado, yo he labrado, yo me paro en medio, yo no me voy a dejar, yo no voy a perder lo que Dios me ha dado. Hoy vengo a decirte, iglesia, párate en medio de lo que Dios te dio y defiéndelo. ¿Por qué? Porque hoy te vengo a decir que lo que Dios te dio, en la fuerza de Él tú lo ganarás. Shama ya no era una persona que tenía cargando la aflicción. Shama ya no era un hombre que venía en deuda, no venía amargado de espíritu. Shama se había convertido en un hombre de valor. Se paró frente a aquellos filisteos, se paró enfrente de aquellos que le venían a robar, a aquellos que venían contra él. Y sabes, amados, hoy vengo a decirte que él defendió la provisión de lo que Dios le había dado. Hay muchas veces, iglesia, que tú y yo hemos descuidado a nuestros hijos. Hemos descuidado nuestra casa. Hemos descuidado nuestro matrimonio. Hemos descuidado nuestra relación con Dios. Hemos ignorado y deseado ignorar el Espíritu Santo que habita en nosotros. No, amados, Shama se puso en medio. Él defendió lo que Dios le había dado. Él defendió el pequeño campo de lentejas. Pero ¿sabes algo que me impresiona de este hombre? Que Shama obtuvo una gran victoria y fue considerado uno de los 3 capitanes de los valientes de David. Hoy quiero preguntarte, en medio de tus batallas, ¿lo defiendes o simplemente lo entregas? ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado ya nuestro matrimonio y lo hemos dejado ahí? Ya no peleamos, ya no lo defendemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos renunciado por nuestros hijos? ¿Sabes, iglesia? En el reino de Dios, y escúchame esto, porque esto es lo más interesante de lo que yo te voy a decir sobre lo de Shama. En el reino de Dios no se siguen los criterios de lo pequeño o de lo grande para bendecirte, sino del valor que tú tienes para defender lo que Dios te ha dado. Dios no define las bendiciones en grandes o en pequeñas, sino lo define la bendición, o el tamaño de tu bendición lo define la valentía que tú tienes para defender lo que Dios te ha dado. Hello. ¿Cuántos de nosotros no nos dejamos robar una bendición de venir a la iglesia los domingos? ¿Cuántos no nos dejamos robar la bendición de orar en un día? No pasa nada, mañana oramos, es cierto, no pasa nada, mañana oramos. No has defendido lo que Dios te dio. Estás perdiendo tus campos de lentejas. Estás perdiendo lo poco y en lo mucho te quiere poner Dios. Muchas veces te has dejado robar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo más? Porque no has sabido defender lo menos.
porque no has defendido, amado, sino que le has puesto, porque esta pequeña bendición para mí y la gran bendición para aquel. En Dios no hay grandes y pequeñas, en Dios solamente hay aquellos que están dispuestos a recibir la bendición de Dios. Tú no le puedes poner tamaño, tú tienes que ponerle valor a lo que Dios te dio. Amados, Mateo capítulo 25, versículo 23, dice la palabra: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, ¿sobre poco has sido fiel? Dice, le pregunta: ¿sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, el valor de las cosas pequeñas, yo dije el valor de las cosas pequeñas, proporcionarán un más grande nivel de bendición y de gloria para tu vida. Los filisteos esperaban a que la cosecha estuviera lista para robarles el fruto. Así hay una iglesia en el día de hoy que está huyendo y se deja robar su fruto. La palabra del Señor dice, iglesia, por sus frutos los conoceréis. El enemigo no está interesado en robar tu semilla, está interesado en robar tu fruto. ¿Por qué, pastor? Porque el fruto trae múltiples semillas, y esas múltiples semillas sembradas traerán bosques de árboles llenos de más fruto. Iglesia, el pueblo había huido delante de los filisteos. Ellos rechazaron defender. Ellos habían dejado las horas de trabajo, no importa. Habían dejado su esfuerzo y su dedicación diciendo no importa. Renunciaron, huyeron, se llenaron de miedo. Amados, así hay muchos cristianos que están renunciando a su bendición por el miedo al ataque del enemigo. Hoy quiero terminar diciéndote esto, iglesia, y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Lo que dice el libro de Juan, muy conocido por todos nosotros. Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Chama no se rindió. No vio el tamaño del enemigo, pero tampoco vio el tamaño de su bendición. Estamos aquí, iglesia. Dios convirtió ese pequeño terreno de lentejas en el escenario de una gran victoria. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, es probable que tú estés hoy en lo pequeño, pero Dios te va a dar una gran victoria. Yo no sé si lo estás entendiendo. Dios te dará abundancia. Él te traerá la victoria en cada una de tus batallas, sin importar el tamaño de tu batalla, sin importar el tamaño de tu enemigo. Hoy te vengo a decir, prepárate, porque para ti hay una gran victoria en las manos de Jehová. Amados, hoy en día vemos muchos cristianos afligidos. Vemos muchos cristianos frustrados. Vemos muchos cristianos endeudados. Muchos cristianos en amargura de espíritu. Porque decidieron no salir de la cueva transformados, sino decidieron que la cueva los había deformado. Hoy quiero decirte, amados, a esa cueva llegaron 400 hombres. A esta iglesia cada domingo llegan más de 400 personas. Algunos endeudados, algunos afligidos, otros llegan, amados, en amargura de espíritu. Pero todos llegaron. Yo dije, pero todos llegaron. El enemigo intentó robarlos, matarlos y destruirlos, pero llegaron. Yo dije, pero llegaron.
Todos llegaron y vinieron en los tiempos de cueva. Ellos vivieron en el tiempo de desierto. Ellos vivieron en el tiempo de guerra. Ellos también vivieron en el tiempo del palacio. Fueron 37 los capitanes nombrados en la Biblia. Pero 3 de hoy, de 3 te he hablado hoy, amado. 3 de aquellos, amados, de los cuales te hablé. Hoy tú eliges ser de los 37. Tú eliges ser de los 400 o eliges ser de los 3. Es tu elección, amado, poder hacer las cosas y tomar el lugar que Dios te dio. Hoy te digo que Dios pelee, porque Dios es el que batalla tus victorias. Hoy te vengo a decir, hoy no veas lo grande y lo pequeño. Si Dios te bendijo, prepárate, porque viene la abundancia de parte de Dios. Pelea, párate en medio de tu batalla y declara tu victoria. No te abraces de la cueva, abrázate, abrázate, abrázate del palacio. Hoy levanta tus manos, alaba, adora, ocupa tu lugar en el reino de los cielos. Amados, ocupa tu lugar como José Basebet, para ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo como Eleazar. Amados, hoy toma y defiende lo que Dios puso en tus manos. Recuerda, está en ti elegir salir de la cueva con las manos vacías o salir y elegir para ser de los capitanes del ejército de Jehová. Yo no sé cuál quieres ser tú, pero yo quiero ocupar mi lugar. Yo quiero fundirme en la palabra de Dios y quiero ponerme en medio de mi bendición y defenderla y decirle a ese diablo que se ha levantado contra mí: hoy tú no vas a robarme, hoy yo no voy a huir, yo no soy de los que me escondo. Hoy toma la palabra y empúñala. Hoy que se funda la palabra en tu mano, que se funda en tu corazón. Ocupa tu lugar y defiende. Defiende tu bendición. Es grande y es de parte de Dios. Prepárate, porque si eres fiel en lo poco, te dará el momento de lo mucho. Si lo quieres, si lo crees, dime amén y amén para Dios. Ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Levanta tus manitas y díselo. Vestido en gloria santa, la creación te canta Declara el nombre de Jesús. te esperaré sin Con mancha, vestiduras. vestiduras blancas. Díselo. Decláralo. Vestido en gloria La creación. santa, la creación te canta santo. Señor. Te esperaré sin manchas, con A ti que nos dice a vestiduras través de las redes sociales, gracias. Soy el pastor Miguel Valenzuela desde aquí, desde Iglesia Cristiana Misericordia de Nuevo Laredo. Nos vemos el próximo miércoles. Ocupa tu lugar, abrázate de la palabra del Señor y pelea por tu victoria, por la bendición que Dios ya te dio. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz domingo y que el Señor quede contigo. Y la Iglesia Misericordia le dice: